Hola, gracias por acompañarnos hoy nuevamente en nuestro quinto episodio de panel sobre salud mental en posgrados. Estamos muy contentos de tener su compañía el día de hoy y hablar de estos temas que muchas veces consideramos que solo nos pasan a nosotros y al no hablar de ellos nos quedamos con el tema un poco guardado y afecta a nuestra salud mental, nuestra salud física. Y recuerden que estos programas son producidos por las iniciativas de Volver Conciencia y Si Puedo. Nosotros trabajamos por informar y motivar a la población colombiana para que se motiven, se animen a estudiar posgrados y no solo posgrados, ir a la universidad, disfrutar la educación y verla como un camino para cumplir sueños. Es por ello que tengo hoy un panel de personas espectacular que va a acompañarme hoy para que hablemos sobre un tema muy interesante, muy importante que puede ocurrir cuando estamos estudiando, no solamente un posgrado, sino también un pregrado, incluso cuando estamos trabajando, cuando ya estamos ejerciendo nuestras profesiones, somos profesores, investigadores, y se trata de la soledad. Recuerden que al informar sobre los temas de posgrados, becas, oportunidades, también es importante hablar de lo que ocurre cuando estamos tomando estos programas. Esto no es para que se desmotiven y piensen, no, ahora ya no vale la pena, yo para qué voy a estudiar, me voy a sentir así. La verdad es que todo proyecto en grande que le apunta a mejorarnos como personas, a aportarle a nuestras carreras, también requiere que afrontemos estos retos. Y hoy esperamos no solamente hablar abiertamente de estos temas, sino también encontrar alternativas para darle un buen manejo a cuando la soledad, por ejemplo, pueda llegar a afectar nuestra salud física y mental. Hoy me acompañan la doctora Lorena Kudris, doctor Álvaro Barrios, el doctor Andrés Molina, hoy el doctor Francisco Quintero se excusa por temas de salud, le mandamos un saludo especial. Y estoy yo, que siempre los vengo por aquí acompañando en algunos de nuestros programas. Hoy volví al programa de salud mental para trabajar como moderadora en la discusión que vamos a tener el día de hoy. Espero sus comentarios, que nos manden preguntas y vamos a tratar de hacer esto muy interactivo. Nuestros videos siempre están disponibles de manera gratuita en nuestras redes y al final les voy a comentar un poquito sobre ese tema. Bueno, para empezar, me gustaría que rápidamente se presenten, nos cuenten un poquito sobre cuál es su estudio, a qué se dedican y en qué parte del mundo se encuentran. Lorena, adelante. Hola, muy buenas tardes. Qué rico tener la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente. Lorena Kudris Torres, profesora titular de la Universidad de la Costa, líder del Comité de Formación de la OWSD Capítulo Colombia. Durante mi trayectoria he centrado pues mis estudios en lo que tiene que ver con la calidad de vida, el bienestar psicológico y la salud mental de los estudiantes universitarios. Y también he desarrollado estudios con estudiantes de posgrado, sobre todo porque tengo pues la oportunidad desde hace varios años de dirigir tesis de doctorado, entonces eso me ha permitido también conocer de cerca las problemáticas a nivel de salud mental que se pueden presentar en esta población. Gracias. Gracias, Lorena. Andrés. Bueno, mi nombre es Andrés Molina Ochoa, yo soy abogado de la Universidad del Rosario y tengo una maestría y un doctorado en filosofía de la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton. Y actualmente trabajo como profesor en South Texas College, profesor de filosofía. Y no, agradezco mucho esta oportunidad y un poco reflexionar. Me gusta mucho el llamado a reflexionar en lo que fueron los años míos haciendo el doctorado y la maestría y las experiencias que sentí y un poco comunicarlas y en este diálogo aprender de la experiencia, el conocimiento de los demás panelistas. Gracias, Andrés. Doctor Barrios, adelante. Buenos días, muchas gracias por esta nueva invitación. Álvaro Barrios, soy médico gestor hospitalario de la Clínica General del Norte, gerente en salud, saludista, epidemiólogo, pues muy interesado en los temas de salud mental, tanto en los estudiantes, sobre todo de posgrado, y así también en lo que tiene que ver con la salud de los pacientes, la salud mental de los pacientes que en ocasiones pues no la dejamos de lado. Entonces casualmente estos temas de salud mental en posgrado me
me llegan de cerca, me caen como anillo al dedo. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, bienvenidos, entonces bienvenidas a este excelente panel. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre el tema que nos trae hoy a discusión, que es del que queremos hablar con todos y todas ustedes, es el tema de la soledad. Me parece interesante darle la palabra aquí inicialmente a la doctora Kudris para que nos cuente un poquito sobre de qué se trata la soledad desde el punto de vista psicológico, realmente cómo es eso de que nos sentimos solos, porque al final del día todos nos sentimos solos de alguna manera, es algo que creo que nos toca a todos. Puede que no nos sintamos solos todo el día o todo el mes, pero tenemos momentos que nos sentimos solos, incluso cuando estamos rodeados de personas. Doctora Kudris, ¿por qué nos cuentas un poco sobre esta, digamos, no sé si se puede llamar sintomatología o este fenómeno? ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, sí, adelante. La soledad, pues, es un sentimiento desalentador donde la persona, a pesar de que comparta espacio físico con otros, puede sentirse sola o puede sentirse aislado. Entonces, es un tema que se presenta, es una situación que se presenta mucho en los estudiantes universitarios, pero también en los estudiantes que tenemos en posgrados. Y es que las características en los dos tipos de estudiantes, tanto en pregrado como en posgrados, varían. ¿Por qué varían? Porque cuando el chico ingresa a la universidad, por lo general, están finalizando la etapa de la adolescencia. Y hay un tema allí de emancipación también con las figuras paternas. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos que entre un 40 y un 45% aproximadamente de los estudiantes que se encuentran estudiando en las universidades de las ciudades principales del país son del área rural. Y ya esto implica que hay una separación física de sus padres o de sus cuidadores. Y esta etapa de ingreso a la universidad, pues, implica un proceso de adaptación, lo que genera ansiedad y estrés entre papás e hijos. Y es aquí donde el núcleo familiar, pues, acrecienta la posibilidad de que los jóvenes sean exitosos o no. Resulta que se encuentran muchos casos donde los estudiantes se van a la ciudad, el papá o quien los provee económicamente, prácticamente solo ejercen eso, o sea, son proveedores económicos, pero no son proveedores emocionales y no los acompañan durante el proceso. Entonces, yo pues he encontrado muchos casos donde los papás le dicen a los hijos, le pagué el semestre, usted responde, usted me tiene que entregar, como quien dice, ese cartón. Y ya a partir de ahí el estudiante se siente con un compromiso total. Y cuando experimente situaciones complejas en la universidad, se va a abstener de dialogar con sus padres o con sus cuidadores o quienes los están financiando sobre estos temas. Entonces, ingresar a la universidad es uno de los pasos más importantes que puede lograr un adolescente para poder llegar a ser profesional. Pero no obstante, es común que durante esta transición los jóvenes enfrenten esos sentimientos que afectan sus emociones, que experimenten soledad, que experimenten ansiedad y estrés. Ahora el caso contrario, ahora el caso pues que se presenta en los estudiantes de posgrados. Por lo general son personas que tienen otros compromisos familiares, laborales, y tienen que responder a todos y prácticamente se sienten solos en el proceso. O sea, es como la lucha de uno con uno en esta situación y en sacar adelante un proyecto de vida, una meta importante para mejorar la calidad de vida en el tiempo, y llega un momento en que uno se siente solo cuando está en este tránsito.
Eso está excelente. Me gustaría escuchar un poquito una perspectiva diferente de parte del doctor Molina, porque él es citadino como yo, de Bogotá. Hablando pues de los temas de la gente que viene de áreas rurales o de ciudades más pequeñas y se tiene que movilizar a Bogotá, a Medellín, a Cali a estudiar, o porque simplemente el programa que quieren no está donde ellos viven, me parece muy importante resaltarlo. Pero, ¿qué nos podrías contar, digamos, Andrés, sobre esta perspectiva de parte del que vive en la ciudad y también puede llegar a sentirse solo? Yo tengo como dos experiencias distintas. La primera es que yo, aunque nací en Bogotá, crecí en Medellín, pero estudié en Bogotá. Y la segunda, yo hice mi maestría y doctorado en Estados Unidos. Y hay dos cosas que a mí me afectaron mucho y creo que es general. La primera es que uno pierde como marcos de referencia con los amigos. Me explico. Yo soy hincha de Millonarios. Millonarios queda campeón después de yo no sé cuántos años y llego a trabajar a contarle a mis amigos, quedó campeón Millonarios. Y pues claro, ningún estadounidense entiende. O sea, esa es una alegría que me tengo que tragar yo solo, que yo no puedo expresar, que yo no puedo comunicar, que nadie me va a entender. Entonces uno se va sintiendo, como explicaba muy bien la doctora ahora, separado. O sea, separado en el sentido de que eso que yo siento me lo tengo que guardar, porque yo sé que nadie me va a entender de la misma forma que yo no entiendo muchas de las cosas que son importantes para ellos. Y eso lo sentí yo como paisa en Bogotá en muchas cosas, y también como colombiano en Estados Unidos. Eh, bueno, y por otro lado, cuando uno regresa, porque la soledad no solo se queda en el estudio, también se mezcla, que se vuelve parte de uno. Cuando uno regresa, uno ya no entiende los marcos de referencia de sus amigos que dejó. Entonces yo recuerdo que yo llegaba a Medellín y eso es hace años, y varios amigos me hablaban de un programa de humor que había en la época en Teleantioquia que se llamaba Recorcholis. Muy malo, por cierto, pero mis amigos hablaban de ese programa y hacían muchas referencias y chistes con el programa y yo no entendía nada porque era de Teleantioquia, en Bogotá no se podía ver. Entonces, uno pierde como los marcos de referencia de los amigos que dejó y uno no entiende los marcos de referencia de los amigos donde está. Entonces eso hace como que uno vaya empezando a sentir que uno no debe hablar, que uno no debe comunicar, que uno no debe expresarse, que no tiene sentido establecer esas relaciones porque no las van a entender. Y la otra cosa que es mucho más fuerte cuando uno hace un doctorado y una maestría en otro país y que lo hace sentir más solo, es que las amistades son muy pasajeras, porque es gente que va a estar con uno por 2 años y 3 años y ya, se van a ir. Entonces, uno por fin en el doctorado tiene un amigo colombiano, se hace muy feliz, puede hablar con él de esos temas, a los 2 años él se va y vuelves a quedar solo. Entonces, son relaciones que están hechas para durar muy poco y marcos referenciales que se pierden. Entonces, yo pienso que eso genera una soledad, que eso produce mucha soledad en uno cuando uno está haciendo un estudio por fuera de su ciudad. Andrés, interesantísimo. Me identifico mucho con varios de los temas que mencionas, especialmente cuando uno está viendo en Estados Unidos, que es mi caso, y tus amigos están de paso. Yo les cuento una anécdota mía antes de pasar, que le hice una pregunta al doctor Barrios. Y es que, por ejemplo, si me dicen, no, tú tienes amigos donde vives, yo vivo en Alabama, en los Estados Unidos, y yo, bueno, yo sí tengo unos grandes amigos, amigas especialmente, pero todas las 5 amigas que yo puedo contar aquí, que son las que probablemente tengo, si no son 4, todas viven en otros países. Nadie vive al lado mío. O sea, una está en Ámsterdam, la otra amiga está en República Dominicana, la otra amiga está en Colombia. Entonces, es muy difícil mantener como ese grupo de amigos. Realmente la gente va, se une a estudiar, va a un sitio a estudiar, especialmente cuando estamos hablando de Estados Unidos, Europa, y luego encuentran trabajo en otros lugares. Entonces, es difícil mantener esas amistades. Doctor Barrios, me gustaría preguntarle, en el campo de la medicina, ¿cómo se siente ese tema de la soledad? Uno se imagina que es bastante fuerte porque como que son tan especialistas en su campo, como que de pronto hay miedo a fallar porque hay tanta responsabilidad. ¿Qué nos puede contar un poco sobre la vivencia de la soledad mientras uno está en estudios de medicina avanzados o incluso en estudios de la medicina? Bueno, el tema de la soledad impacta bastante en el tema en los estudios de medicina porque en cierta forma hay una mentalidad y es que uno se está formando para enfrentar los problemas solo.
Eso es implícito y a veces a uno se lo dicen. Tú te estás entrenando aquí cuando estés solo en tu hospital, cuando estés solo en tu pueblo, cuando estés solo pues en el pregrado, cuando te toque en el centro de salud en el pueblito y vas a estar solo, peor que nos decían cuando estudiaban en la universidad, que se vaya la luz a medianoche y estés atendiendo un parto, ¿qué vas a hacer? Entonces, de entrada en la profesión hay como la predisposición a que uno va a estar solo enfrentando los problemas, que no va a haber quien ayude. Normalmente se dice, equivóquense aquí que están con el docente porque cuando estén solos no lo van a poder hacer. Entonces, de entrada ya se nos está diciendo, van a estar solos y te tienes que preparar para estar solo. Entonces, ya desde el primer día de clase uno empieza a sentir esa circunstancia que la soledad va a ser parte de nuestro día a día. Y en la medida en que la carga académica se va aumentando, que tiende a ser muy exigente, como parte de nuestras sanas y responsables decisiones, debemos dejar de lado las fiestas, los carnavales, los festivales o las ferias, lo que sea que ocurra en la ciudad donde uno esté, porque uno no fue a festear, uno fue a estudiar, a formarse como médico. Adicionalmente hay una presión que va generando estrés porque las expectativas que se crean son grandes. Todavía en un sector significativo de la población hay como que una idea de que ser médico tiene una exigencia mayor al promedio. Y con el paso del tiempo ya se vuelve una actividad de dedicación exclusiva, formarse como médico o formarse como especialista, que es todavía mucho más exigente, la exclusividad casi que se exige. No es ley, pero ningún juez va a fallar en contra. Uno no puede pelear contra eso, es una norma no escrita y la formación en posgrado, en las especializaciones médico-quirúrgicas, exigen dedicación exclusiva. Entonces, ya la parte laboral tiene que dejarse de lado. Entonces, a la final uno está solo, uno se prepara para estar solo, uno debe estar listo para que lo que llegue, uno es el que va a enfrentar, uno no va a tener interacción social porque los médicos no están para eso, sino para estudiar la interacción con los compañeros de trabajo, que también ayuda en muchos casos. Pues, tampoco va a estar o va a ser mínimo porque uno va a estar de dedicación exclusiva a la formación, a la preparación, y el tiempo libre pues se vuelve un concepto etéreo, abstracto, gaseoso, al extremo de que se llega a bromear de que o estudias medicina o tienes vida, tú decides. Y aunque suena chiste, esos temas, esas frases, esas bromas realmente van impactando en lo que uno tiene en la cabeza o románticamente lo que uno tiene en el corazón, y se va sembrando esa semillita que después es un árbol que difícilmente se puede cortar. Formarse en medicina y sobre todo en la especialidad médico-quirúrgica es incompatible con tener vida. Ya cuando ese árbol creció es difícil, y aunque en la vida real no sea así, o por lo menos no en el extremo que nos forman, se vuelve difícil que uno se quite esa camisa, ese uniforme, y que posteriormente uno pueda decir, tengo un problema, realmente esto me está afectando, yo no nací para vivir la soledad como un factor importante de mi vida. Entonces es aún más difícil que uno sea consciente de que algo no está bien y por ende de buscar ayuda. Muchas gracias, doctor Barrios, por esos comentarios. Realmente nos hacen reflexionar muchísimo, porque me pongo a pensar sobre esa neurolingüística tan fuerte que recibimos, ¿no? Esas frases que uno, como dicen, da risa, es porque uno básicamente las ha vivido. Todo el mundo dice, bueno, usted se dedicó al doctorado, ¿va a hacer el doctorado o va a tener vida? ¿Va a ser doctor? O sea, medicina, o sea, en todos los sentidos. Me gustaría preguntarle a la doctora Kudris, más allá de ese conocimiento sobre el concepto de soledad y la sintomatología, que nos cuente sobre su experiencia.
estando en tantos estudios, que ella es tan estudiosa, además le mandan como, aquí me han llegado como 20 mensajes de saludos a la doctora Kudris, tienen un super club de fans de todas las personas que la han saludado. Me encantaría saber qué experiencia has tenido como en términos, sentirte sola dentro de todos estos procesos de estudio desde que entraste a la universidad. En la maestría lo sentí más que en el doctorado. En la maestría debía desplazarme desde la ciudad de Valledupar a Barranquilla cada 15 días. Eso demandaba unos gastos bastante representativos a nivel económico. Yo tenía que pagar hotel, tenía que pagar la alimentación, el desplazamiento interno en la ciudad, y en ese momento sentía que la lucha para poder sacar adelante mis estudios prácticamente era sola. Tenía que buscar la manera de trabajar lo suficiente para poder dejar a mi hijo en Valledupar en buenas condiciones mientras yo estudiaba. Y cada 15 días era este proceso. Entonces, muchas veces me sentía incomprendida en la universidad, porque recuerdo que cuando yo llegué, yo dije que yo quería hacer la maestría porque deseaba fortalecer mis conocimientos en investigación, porque yo quería ser investigadora, y entonces todo el mundo, pero ¿cómo así? Si es que la maestría es en psicología clínica, y entonces yo decía, sí, pero yo quiero fortalecer el tema investigativo desde eso, desde lo que hacemos, y pues prácticamente me he dedicado a desarrollar también intervenciones que puedan mejorar la salud mental de las personas, pero desde el campo investigativo. Entonces, en ese momento mis compañeros no lo entendían, como que no lo comprendían, no lo dimensionaban, aunque sé que hoy me dan la razón porque están conmigo trabajando en investigaciones. Pero en ese momento la crítica fue fuerte, o sea, ellos estudiaron porque ellos en ese momento pensaban la atención, listo, pero más allá de esto era la soledad que a veces experimentaba en el trabajo, porque no, como estaba al frente, coordinaba un programa de psicología, no tenía las horas para dedicármelas a los estudios, entonces yo tenía que trabajar más para poder tener esas horas y venir a la ciudad de Barranquilla. Fue un proceso donde sinceramente en esos 2 años y medio me sentí muy sola, sacando adelante un proyecto de vida. Y así como otras situaciones particulares que experimenté en la maestría, pero sé que se dieron unos momentos dolorosos. Qué interesante escuchar esa historia. Yo les voy a contar un poquito de mi historia. Yo cuando hice la maestría también, la primera maestría, yo tengo 3 maestrías, pero la primera maestría que estudié economía en la Universidad de los Andes me pareció una maestría supremamente difícil. Era de tiempo completo, ni siquiera podía uno soñar con trabajar y estudiar, aunque yo trabajaba dentro de la universidad como asistente de investigación, pero realmente la soledad la vivía mucho en términos de por ejemplo, uno de los temas que me afectaban es el nivel de matemáticas. Era súper exigente, era altísimo. Y yo venía de un colegio muy sencillo, en donde, pues bueno, si venía con algunas matemáticas, de pronto era de las mejores en matemáticas donde yo estudiaba, pero el nivel al que me enfrentaba era dificilísimo. Me tocaba vivir horas en la biblioteca como un ratón allá metido. Otro tema que me aislaba también, me hace sentir muy sola, era que yo no pertenecía al estatus económico de la mayoría de mis compañeros, porque yo estaba estudiando con crédito, con beca, con, mejor dicho, todas las ayudas de todas las posibles. Por eso le digo todo a todo el mundo, por eso coordino lo de sí puedo, porque pienso que sí se puede a pesar de todos los retos. Y realmente eso me aislaba, era que no podía ir a las fiestas, no me alcanzaba, no tenía ni siquiera para decir, voy a gastar el taxi para irme a ir a la fiesta con mis amigos de la universidad, o todas las actividades que ellos hacen, ni siquiera podía almorzar con ellos, tenía que cargar el almuerzo, como decimos un poco, se dice en Medellín, o sea, con la coca ahí cargando la comida. Entonces, ese tipo de situaciones te aíslan mucho y a veces, aunque no lo pensemos,
y no nos sintamos solos, también nos puede dar conciencia de los demás. Me estoy dando cuenta, para mí es súper fácil, todos estamos en la fiesta, todos estamos aquí compartiendo, y no nos damos cuenta que hay compañeros y compañeras de nuestras clases que de pronto no puedan ser parte de esas actividades. Y no quiere decir que tengamos que siempre cargarlos con nosotros, pero no sobra darle una invitación y decirle, ven, ¿quieres sentarte con nosotros? No importa que traigas aquí tu coca y yo traigo el almuerzo aquí que lo compré en el restaurante, ven, nos sentamos juntos. Y esa conciencia me parece muy valiosa. Me gustaría preguntarle al doctor Molina un poco, hoy que él es profesor, que interactúa tanto con estudiantes, ¿qué tanto se siente la soledad en los estudiantes hoy en día, quizás en las generaciones nuevas a las que se están, digamos, que vienen a la universidad? ¿Qué nos puedes contar un poco como esa experiencia? Bueno, hay 2 puntos que quisiera señalar. Uno, como yo enseño aquí en Texas, en el límite con México, mis estudiantes casi todos son de una tradición del norte de México, con unas familias muy fuertes, y la mayoría viven con sus familias. Sin embargo, yo creo que hay un nuevo tipo de soledad que no existía en mi época, que yo creo que yo la llamaría la soledad de los de las aplicaciones, si puede utilizar el término. Es decir, me explico. Yo llegaba antes a clase y los alumnos hablaban. Ya uno llega a clase y los alumnos no hablan, están todo el día en la pantalla y no se conocen, no interactúan, no saben uno del otro nada. Yo me sé los nombres de todos mis alumnos después de la segunda o tercera clase. Y al final de la clase yo les pregunto a los alumnos cuántos nombres saben de sus compañeros. Y generalmente son 2 o 3, no más. Y uno ve que ellos no interactúan. Ahora, uno ve problemas. Es decir, yo enseño introducción a la filosofía y uno de los temas que uno habla es el concepto de eudaimonía para Aristóteles, la felicidad. Entonces yo les digo para ustedes que es una vida buena, una vida que florece, una vida... Y entonces les digo yo, en una vida con amigos, y todos dicen que sí. Entonces les pongo a reflexionar que cómo se sienten ellos frente a ese ideal. Y es muy común escuchar a la gente, no, yo me siento sola o solo. Y, bueno, y hay otro aspecto que también es, yo creo que más difícil ahora, y es que estamos viviendo una sociedad muy parcializada. Entonces a la gente le da miedo hablar. Entonces, por ejemplo, yo tenía una alumna en un semestre siguiente que era bisexual. Y a ella le daba miedo hablar en clase y mostrarse cómo es porque había un grupo muy conservador en la clase. Entonces, también que ese es un reto que yo creo que mi generación no tuvo, a pesar de todos los problemas que tuvo mi generación, pues, y que los jóvenes de ahora están sintiendo. Y que los vuelve más vulnerables porque cualquier cosa que ellos digan o hagan en público la va a saber todo el mundo por las redes sociales. Entonces eso también les genera como la incapacidad de equivocarse. Es decir, uno muchas veces genera amistades a punta de errores. Esa incapacidad de cometer errores que tienen los jóvenes de ahora porque un error les destruye la vida, yo pienso que los hace muy cautos al momento de intentar entablar una relación y eso genera más aislamiento en las personas. Wow, interesantísimo esos puntos que mencionas, porque, bueno, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de aplicaciones, mi nueva mejor amiga que es la pantalla, porque ya ni siquiera podemos hablar qué es una red social o la otra. Y el otro tema también tan complejo, y es y yo creo que no es un tema de Estados Unidos, yo me atrevería a decir, pero quiero preguntarle pronto ahorita a continuación al doctor Barrios, ¿qué opina, qué ve sobre ese tema, sobre opinar, mostrarse como uno realmente es? Y obviamente uno no 100% se va a mostrar como uno es en todos los espacios, digamos que eso tampoco ha ocurrido, yo creo que en ninguna generación, pero sí hay mucho temor en decir algo que pueda quedar por siempre en las redes, que pueda quedar por siempre susceptible a que más adelante la gente vaya y lo revise. ¿Qué nos cuenta, doctor Barros, sobre esa perspectiva? Bueno, es que ese tema de la ¿cómo diría yo? La radicalización o la división de la sociedad como en extremos irreconciliables, yo creo que son demasiados temas. Esto no es ni siquiera que Trump, Biden o qué sé yo, Petro, Uribe, sino Real Madrid, Barcelona, Santa Fe Millonarios, o sea, por donde uno se mete, ¿no? Para encontrar polarizaciones, o sea, vaya y busque. Eso no necesita mayor búsqueda que
que si silvestre o como ahora todos somos istas, entonces hay silvestristas, entonces ahí ¿cómo es? Los de Rafa Pérez, bueno, ya se me fue la idea, ¿no? Entonces hay cualquier cosa puede ser motivo para que se arme una discusión, cualquier opinión, entonces es frecuente que no se puedan expresar opiniones o mostrarse tal y como se es, y en algunos casos se llega a extremos de que las opiniones afecten la visión de los docentes y que incluso pueda afectar una nota. En alguna ocasión yo recuerdo que tuve un profesor que estábamos 7 alumnos rotando con él y terminó haciendo una expresión, metió un tema político con alguna controversia de un presidente, porque no voy a decir quién, pero puede aplicar cualquier presidente, eso es lo de menos. El tipo le manifestaba que era absurdo y cómo un médico podía estar a favor de X posición. Y cuando preguntó quiénes estaban a favor de esa posición que él criticaba, creo que si fuimos 6 o no recuerdo si todos o tan solo uno no levantó la mano. Entonces, él prácticamente estaba sentenciando al que no estaba a favor de su opinión y resulta que todos estábamos en contra, o casi todos. El tipo se quedó callado y después siguió hablando, no dejó el tema ahí. Entonces, imagínense, si yo digo que estoy a favor de Biden y eso va a ser justificación para que un profesor de, qué sé yo, pongamos un ejemplo, que un profesor de medicina interna en una rotación o una especialización de medicina interna y diga, o un simpatizante de Biden no puede ser internista. Esas cosas se ven, es increíble. Entonces, termina uno no exponiendo, no mostrándose lo que es. Ahora, el doctor Molina mencionaba lo de las aplicaciones. Cuando yo estaba apenas estudiando medicina, ya hablamos de la generación del Walkman, porque había unos compañeros que vivían pegados del Walkman. Ni nos imaginábamos lo que venía. Estos manes se desconectan del mundo con el Walkman y los veíamos como todo raro. Y ahora resulta que medio mundo, o más de medio mundo, está desconectado porque están pegados de las aplicaciones. Y nos llega una inteligencia artificial que además sirve para... porque muchas personas interactúan con un chat GPT o con otro chat de estos y conversan como si fueran dos amigos, dos compadres. Y terminan hasta confesando cosas. Ya el chat GPT es consejero espiritual, psicológico y hasta no solo aconseja cómo invertir el dinero, ¿no? Sino que también prácticamente se ha vuelto una consejería. El tono que se utiliza con estas inteligencias artificiales, hay personas que utilizan un tono amigable. Yo no sé en qué momento, pero casi de que empecé a probar el chat GPT, yo le digo buenos días, buenas tardes, le digo muchas gracias, creo que lo he comentado y hay personas que hasta le preguntan a ChatGPT después de una conversación larga, ¿tú me quieres? ¿Tú te sientes por mí? Y a veces hasta, claro, la inteligencia artificial responde, pues es un algoritmo muy bacano y pues termina dando respuestas que hasta podrían ayudar a esas personas. Hay el riesgo o hay la probabilidad de que una respuesta adecuada de un chat de esto le pegue positivamente a un estudiante. En el sector de la medicina se ve incluso una división en cuanto, ¿cómo llamaría? Escuelas. O sea, si el estudiante muestra que le gusta este tipo de técnica quirúrgica, de pronto el cirujano, y eso es algo hasta inconsciente, es la misma dinámica de lo que hablábamos antes, de que eso se va metiendo. Entonces, un profesor lo puede ver como raro, este tipo, ¿por qué por allá en vez de hacer esto? El buen cirujano opera así. Pero bueno, al final hay un dicho en medicina que la mejor técnica quirúrgica es la que uno sabe. Entonces, estas polarizaciones terminan ¿cómo diría yo? El término médico, terminan infiltrando el día a día de nuestras actividades y terminamos alejándonos del resto, alejándonos de los demás, alejándonos del otro, porque da miedo expresar lo que uno siente, lo que uno cree, o actuar, hacer lo que uno quisiera hacer. Y cuando se limitan los espacios de vida libre, cuando la vida es cortica, porque casi todo es el trabajo, la formación, eso aún impacta más, porque en el poquito espacio libre que uno tiene como para ser uno mismo, ya el tiempo es muy corto y de pronto eso no logra compensar la necesidad que uno tiene de mostrarse o de actuar tal como uno es.
Gracias, doctor Barrios. Me parece muy interesante de lo que menciona el tema, pues, de que nos metemos, ya, digamos, nos da miedo, empezamos a agarrar como miedos, la soledad nos va como aislando de nuestras propias ideas, no podemos como expresarnos libremente. Creo que en los posgrados esto ocurre mucho, especialmente lo que hablamos en el episodio de la relación con el asesor, que tiene tanto poder en nuestros programas y entonces ellos pues, o ellas van a tomar ciertas decisiones o ciertas indicaciones, hay mucho temor cómo interactuar ahí. Hablando un poco del tema de los posgrados, doctora Kudris, me gustaría saber cómo en qué elementos pueden influenciar en una maestría, en un doctorado, en una especialización para que un estudiante se sienta solo y no solo una soledad de, bueno, me siento sola estas 2 horas y ya, sino una soledad realmente ya mucho más crónica. Bueno, tengo unos casos muy representativos, 2 casos de estudiantes que cursan un doctorado en México y de hecho los ha llevado a que reprueben prácticamente el cuatrimestre donde ya se encuentran finalizando la tesis. Se han enfrentado a situaciones complejas a nivel personal, a nivel de sus familias y también se han enfermado y no han podido conectarse con la tesis, lo que lleva a que de manera sistemática sigan cometiendo los mismos errores, no tengan la atención suficiente y un plan de trabajo, aunque he insistido en que lo hagan, en que podamos trabajar sobre un cronograma y que se cumplan poco a poco para que los capítulos de la tesis queden perfectos o por lo menos que cumplan con las exigencias que pide la universidad. Y esto ha llevado a que se sientan frustrados, que de pronto no pueden continuar, han llegado como a sentirse así y entonces llegó un momento en que hace una semana, como estaban repitiendo, perdieron, llegó un momento en que en una conversación con uno de ellos les dije, hay que parar y repensar frente a cómo podemos continuar en este proceso, porque siempre tenemos que involucrarnos como directores de tesis, que no sientan ellos que esto es una cuestión de ellos solo, porque por lo general uno siente que la tesis es algo de uno con uno. Y cómo puede uno llevarlos a que poco a poco puedan avanzar en la medida que la persona lo permita, ¿no? Porque esto también va a tener, aquí van a entrar a jugar una cantidad de aspectos relacionados con la personalidad. Entonces, en la medida que la persona se deje ayudar, yo creo que es posible, pero que siempre sientan que hay un acompañamiento, que si bien hay unas exigencias, porque obviamente en un nivel doctoral no podemos hacer cualquier cosa, estamos hablando que es el máximo nivel de estudios y por lo tanto hay que responder a esto, pero veo con frecuencia ese tema de la frustración y que se juntan muchas cosas en la persona que le impiden avanzar en su tesis. Y entonces vienen los retrocesos, viene el estancamiento, porque yo lo que veo en esos casos particulares como un estancamiento. Y a no querer de pronto ser receptivos para poder avanzar, porque si de pronto abrieran un poco la mente y muchas cosas que a uno de pronto los directores de tesis o los revisores le dicen son ciertas y de pronto nosotros ahí en una posición, no, es que tiene que ser, es así, y no avanzamos precisamente por esto y se nos cargan otras cosas a nivel personal y ocurren estos casos como los que te estoy comentando. Gracias, doctora Kudris. Me gustaría hacer una ronda de preguntas para nosotros. Voy a empezar dando un poquito, hablando sobre mi experiencia, es que de pronto compartamos para empezar a enfocarnos un poco como en la solución, sintomatología física y solución, etcétera, de la soledad cuando estamos estudiando los posgrados. Que me cuenten un poquito
cuando han vivido una, perdón, soledad y también han tenido como una forma de solucionarlo y sentirse mejor. ¿Qué los ha ayudado en eso? O sea, entonces, cuando nos hemos sentido solos, ¿cómo nos sentimos y qué nos ha ayudado a mejorar eso? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaría mencionar, por ejemplo, cuando yo entré a hacer mi segunda maestría, como había vivido tanta soledad y había sido tan duro esa primera maestría en Colombia, suena simpático porque la maestría en Estados Unidos me pareció muchísimo menos difícil. Lo que más me pareció difícil fue el idioma. El idioma fue mi reto grande y me sentía sola. Me sentía aislada porque no podía decir todo lo que yo quería decir. No podía, sentía que todo el mundo me miraba como en ese acento. Todavía hablo y la gente me dice, ay, tú eres latina, tú no sé qué, porque inmediatamente te clasifica como en un grupo. Entonces, algo que me ayudó mucho como en ese momento a que yo me sentía sola, me sentía aislada, que no podía transmitir todas mis ideas en clase, era que decidí que tenía que empezar a lanzarme más al charco a hablar. Y entonces habían grupos que decían, bueno, grupos de conversatorio para personas que tienen que practicar más su inglés y hacían como eventos en unos restaurantes. Dentro de la misma universidad promocionaban eso y te sentabas a hablar de cualquier tema. No eran para ser necesariamente amigos, pero de pronto sí, pero te ayudaban como a soltar y eso me ayudó a sentirme menos sola. Esa fue mi solución. Cuéntenos alguna experiencia. Doctor Molina, cuéntenos un poquito. Bueno, yo tengo un momento y como soluciones. Yo tenía un grupo en el doctorado en que nos íbamos en bicicleta a la universidad y era un grupo de amigos en los que había unos colombianos que eran muy amigos míos. Era una familia que nos hicimos muy amigos, eran también de Medellín y se fueron. Pues como yo decía, él terminó el doctorado, consiguió un trabajo y se fue. De hecho, todavía somos amigos y también estuve en este programa hablando. Bueno, entonces uno se siente, ese fue como el momento más duro porque yo como dije, bueno, ¿y ahora yo qué? Entonces hubo tres cosas que a mí me ayudaron. Uno, como bajar las expectativas. Y me explico. Yo no sé si es impresión mía, pero yo creo que hay una diferencia muy grande entre la amistad en Estados Unidos y la latina. Y es que la latina es como más global. O sea, el amigo de uno es el que va al fútbol con uno charla con él. Tanto que en Estados Unidos hay mucha amistad de actividad. O sea, somos amigos con el que voy a cine, pero a ese no lo invito a la casa, a ese es amigo para esa actividad. Y entonces, pues bueno, ese va a ser mi amigo para esa actividad, listo, yo no me voy a sentir mal que no me invite, yo no me voy a sentir mal que no me invite a un bar, yo no me voy a sentir mal, es una forma diferente de la amistad y yo me voy a aprovechar de esa, pues si quiere ir conmigo solamente a cine, pues vamos solamente a cine y no me voy a sentir mal. O sea, es como entender un poco las dinámicas de amistad diferentes en cada cultura y bajarle como a yo no voy a tener un amigo que va a ser tan bueno como los que forjé en la infancia o en la adolescencia, pero voy a tener un tipo de amistad que también me va a sacar un poco de mi soledad. La segunda, crear actividades que me gustan, invitar gente. Entonces, por ejemplo, yo pensaba, pues yo aquí no puedo ir al fútbol y la oferta de cine no es tan buena como la de Bogotá, pues en Binghamton donde yo estaba. ¿Qué hay acá que me gusta? Entonces había muchos parques para hacer senderismo. Entonces yo empecé a invitar a gente a hacer senderismo y yo organizaba los viajes, yo organizaba todo y empecé a tener amigos de senderismo y pues con algunos de ellos todavía me hablo. Y era una actividad que yo disfrutaba porque a mí me gusta mucho caminar y a partir de ahí empecé a tener experiencias compartidas y esas experiencias compartidas pues lo sacan a uno de la soledad. Y la tercera cosa es aprender a gustar la soledad. Es decir, pues a mí me han gustado mucho hacer cosas solo y cuando uno está solo, pues como que las disfruta más. Por ejemplo, ir a cine solo. Entonces, a mí me gusta mucho el cine. Entonces, y yo quiero esta película y nadie quiere ir conmigo, pues yo voy y la disfruto como si estuviera con alguien. Entonces, bajar las expectativas, crear cosas uno para invitar a los demás y empezar a tener relaciones y empezar a tender puentes a partir de esa actividad, de que ese sea el pretexto. Y la tercera, yo disfrutar esa actividad que me gusta mucho, solo si no hay nadie con la que yo puedo compartir. Esas son como lo que me permitió a mí avanzar. Gracias, doctor Molina. Qué buenas recomendaciones y qué buenos ejemplos también donde podemos identificarnos muchos de nosotros, pues como, yo también como que a veces siento, podría hacer digamos, empezar a crear algunos espacios para reducir esta sintomatología de soledad. Doctora, bueno, doctor Barrios, cuéntenos usted una experiencia suya.
Algunas experiencias que en algún momento jugaba en un jueguito de una red, uno de los tantos juegos, empecé a jugar y se formaban alianzas dentro del juego. La dinámica del juego implicaba que se formaban unas alianzas y atacaban a otras alianzas, y en esas alianzas se armaron coaliciones. Alguno llevó una aplicación TeamSpeak para que nos pudiéramos comunicar, y ya después usábamos Raika. El punto creció tanto que a través de Raika uno podía entrar en cualquiera de las 24 horas y uno encontraba gente conectada con lo del juego y lo que no era el juego, y hablaban, apenas sabían que yo era médico, entonces me trataban doctor, no era, y me consultaban cosas. Terminé conociendo como un congresista, algo así, de otro país, que ahí estaba un empresario de inmobiliaria, creo que era de Venezuela, no sé, se me pegaron palabras, aprendí a insultar en chileno. O sea, increíble, a través de una aplicación, y de pronto fue haciendo algo que me gustara. Resulta que si uno va haciendo cosas que a uno le gustan y a uno le llenan, posiblemente por ahí haya el camino. Yo terminé conociendo una cantidad de personas que además me enseñaron cosas, digo conocer entre comillas a través de la red, pero aprendí, conozco algunos temas y realmente me dieron para tener temas de conversación en distintos escenarios, y no hablar única y exclusivamente de medicina, porque si uno va a una fiesta y uno se encuentra con un médico, terminamos hablando de medicina y se vuelve cansón. Pero a la vez también dentro del escenario clínico uno puede seguir interactuando. No tiene uno que estar solo, compartir casos. Una manera de abrir un tema de conversación es decir: hey, fulano, tengo un caso así, hey, fulanito encontró este caso que es supremamente raro, ¿cómo va a ser? ¿Y esa vaina cómo es? Y termina uno armando una conversación, termina uno interactuando, se arma un grupo de estudios, se arma un proyecto de investigación, en fin, buscando la manera de interactuar. Y si en el escenario lo único que hay es medicina, pues hablar de medicina, pero uno tiene que conversar. Creo que perdimos a la doctora Kudris. ¿Aló? Ya, ahora sí, ya, estamos otra vez. Ahí volvió. Sí. Ok. Decía que uno tiene que tratar de interactuar de alguna forma, como sea, por Dios, algo hay que hacer. Pero sí, internamente tenemos algunas posibilidades. Lo que a uno le gusta, lo que dice el doctor Molina también cómo... No, estamos perdiendo el sonido, doctor Barrios. Aquí estoy. Ya, ahora sí, ahora sí. Ok. Pues si quieren, yo voy a hacer una intervención mientras ustedes ajustan el tema. ¿Les parece? Sí, por favor. Sí. Y de pronto ponen silencio ya. Perfecto. Bueno, hablando de los temas que menciona el doctor Molina sobre buscar espacios que a uno le gustan para cuando uno se siente solo. Yo pienso que a lo que hago yo referencia aquí mucho es todos nos sentimos un poco solos en ciertos momentos, en todos los espacios podemos encontrar momentos en que no nos conectamos con los demás, como que sentimos que no encajamos, ya sea porque tenemos gustos diferentes, nos vemos diferente, hablamos diferente, incluso muchas veces también la ausencia de la familia, o incluso al tener familia a veces también suele ser muy duro en los estudios de posgrado el tema que la familia no nos apoya, que la familia no cree en lo que estamos haciendo, que, ay, no, pero eso para qué va a servir hacer un doctorado en esto o en aquello, o usted para qué se metió a hacer más cosas, es usted entonces eso como que lo aísla uno mucho de la familia también, digamos, a veces esa falta de apoyo. Entonces, a mí me gustaría preguntar, ya el doctor Barrios que volvió, mientras se conecta la doctora Kudris, me parece importante empezar a hablar también de cuando la soledad se vuelve un tema muy crónico y realmente podemos llamarla, no sé si una sintomatología o una enfermedad o cómo se relaciona esto con otras sintomatologías que podamos vivir mientras estudiamos el posgrado. No sé si el doctor Barrios nos puede contar un poco, ya desde el punto de vista médico, cuando esto, y psicológico, cuando esto realmente ya se pone un poquito como que tenemos que ponerle atención y de pronto vale la pena buscar un especialista o alguien que nos dé apoyo.
¿Me escuchan? Sí, con un poco de eco. Un poco de eco. ¿Ahora sí? Sí, ya se unió la doctora. Ah, bueno, no se salió nuevamente la doctora. Sí se escucha bien. Ya se escucha bien. Okay. Otra vez se fue el mudo. Estamos otra vez, no escuchamos. Sí, ya Sí. ya escucho. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Aquí problemas técnicos que no faltan, que nos quieren que estemos solos. Bueno, si hay el impacto en la salud puede ser tanto físico como mental. Creo que alguna vez hablábamos de eso. El estrés nos puede jugar en contra, afectar, afectar nuestro sueño, por ejemplo. Y también cuando hay el tema de la sensación de soledad, también puede ayudar a que esos problemas de salud como la ansiedad, el estrés y la depresión aparezcan. Ya el estrés solo tiene un mosaico de afectación, pero también los temas de la ansiedad que se vive en el día a día, sobre todo cuando la formación incluye un componente de trabajo, porque en la parte médica, el residente, el que se está formando en una especialidad médica, está trabajando, está atendiendo pacientes, está operando, porque hay una formación práctica, debe adquirir esas habilidades y debe atender pacientes, debe hacer seguimiento a los pacientes. Cualquiera cree que le están pagando un sueldo y no, paga para trabajar, es al revés. Entonces, hay una carga laboral, que hay que verlo así como laboral, aunque no haya un sueldo, que lleva a generar ansiedad. Y si uno está solo, la ansiedad se dispara. Si uno se siente solo, la ansiedad se dispara. Del otro lado también está la depresión, que empeora cuando uno se siente solo y uno no puede compartir con nadie, cuando uno se siente así, con el estado de ánimo decaído. Hagamos la salvedad, ¿no? Que uno está atravesando momentos depresivos, pues sentirse solo empeora porque uno no tiene como la capacidad de compartir, de desahogarse y en el peor de los casos, que no deseamos, de pedir ayuda, porque es importante pedir ayuda cuando uno se siente mal o cuando uno cree que algo está mal. Yo utilizo mucho una frase que escuché, ya no me acuerdo: si te empiezan las dudas, no lo dudes, ¿cierto? Si ya te empiezan las dudas, no lo dudes, está ahí. Si internamente uno duda, uno siente, ¿será que yo estoy padeciendo? ¿Será que me estoy sintiendo solo? Ya uno está sintiendo algo nuevo, algo diferente, algo extraño, pues no pongamos en duda, hay algo. ¿Cómo se llama? Es otra cosa, busquemos ayuda y compartamos. Entonces, en el sueño, por ejemplo, se ve eso también, y es normal que uno tenga un horario, entre comillas, las más de las veces. Incluso para aquellas personas que sufren insomnio, saben cuándo duermen, saben que les altera el sueño, que si no me hacen un masaje en la pierna, yo no duermo. Bueno, ya hay que hacerle el masaje, pero si llegó el día que le hicieron el masaje en la pierna y no se durmió, pues algo está cambiando, ¿cierto? Entonces, ante los mínimos cambios que uno perciba, uno debe buscar ayuda en el sueño, en los comportamientos alimenticios, en ese, es como que tan complicado cuando hay una sensación de soledad. Entonces uno llega a la cafetería y la cafetería está llena, y eso, en vez de ser una invitación para que uno interactúe, puede ser un obstáculo, y entonces uno decide, no, mejor no, vuelvo más tarde porque eso está lleno de gente. Cuando uno se vuelve alérgico a las multitudes, entonces termina uno aislándose mucho más, y esa alergia a las multitudes puede ser precisamente un indicativo de que algo no está bien, y por tanto cuando uno no busca ayuda, algunas conductas de riesgo pueden aparecer: el consumo de alcohol, el tabaquismo. Es frecuente que personas, yo escucho que personas del interior, y cuando vienen acá a la costa, que fuman bastante, y dicen, uy, no, hermano, es que ese frío que hay allá.
posiblemente no sea por el frío. Yo creo que fumar un cigarrillo no calienta a nadie. Eso es un invento. O que médico que no toma café no es médico, porque es imposible ser médico sin tomar café. Y cuando nos damos cuenta nos estamos llevando 500 mililitros, medio litro de café, una taza grande, y se la tomó uno y de pronto está sabroso el café, échame otro poquito. Ey, nos estamos pasando, porque yo antes nada más tomaba el cafecito con leche en la mañana y ahora a las 10 de la mañana ya llevo una jarra de café. Son conductas de riesgo cuando uno empieza a poner en peligro la salud, y asimismo cuando uno deja de hacer ejercicio, uno deja de salir, uno no hace ejercicio, el sedentarismo entra y estamos poniendo en riesgo nuestra salud y no nos damos cuenta. Entonces, el llamado es también a que cualquier pequeño cambio, cualquier cosita que uno vea que es diferente en el cuerpo, en el actuar, ponerse pilas. Y vuelvo a la frase que dije: si uno empieza a tener las dudas de que algo no está bien, pues no dudarlo y asumir de que algo no está bien y empezar a compartir, sea con el médico, con el psicólogo o con el compañero que probablemente esté pasando por lo mismo y le diga a uno: hey, yo también estoy sintiendo eso, ¿qué será lo que tenemos? Porque a veces pasa. Cuando el médico se abraza con el paciente y le dice: Dios mío, yo tengo lo mismo, ¿de qué será que estamos enfermos los dos? Eso puede pasar, suena a broma. Así nos puede pasar con el compañero que de pronto vive una situación similar y entonces: hey, Álvaro, yo también estoy últimamente el insomnio me está pegando, tengo el sueño loco y el café me está haciendo daño. Esos son, digamos, signos de alarma. Gracias, doctor Barrios. Muy, muy interesante estas alertas también a las que tenemos que estar pendientes cuando simplemente pues pasamos de una soledad, un sentimiento de pronto por aquí en el estómago, que nos sentimos que nos gustaría tener compañía o tener con quien compartir, y podemos encontrar soluciones a cuando ya está empezando a afectar nuestra salud y hay que tomar medidas. Y cuando estamos en posgrados, recuerden que de pronto no se trata simplemente de una especialización que estamos tomando cuando estamos viviendo con nuestra familia, con nuestros hijos. Muchos de los programas que hemos estudiado aquí, por ejemplo, al salir del país, requieren dedicación de tiempo completo. No se puede estar con la familia, nos toca irse a otro lugar, aislarse. Entonces, es importante tener como ese radar puesto de cuando me empiezo a sentir muy mal, pedir ayuda. La mayoría de universidades ofrecen servicios, ¿cierto? Donde los estudiantes pueden ir a consultar, a hablar del tema. Y yo ahora que dicto clases también en universidades me doy cuenta que hay cada vez más ofertas de servicio para que los estudiantes al menos conozcan, digamos, que estas sintomatologías existen, cómo se llaman, cómo abordarlas. Doctora Kudris, me encantaría en ese momento preguntarle un poco ya el tema de la soledad como tal en términos ya críticos y crónicos a nivel psicológico, y especialmente cuando estamos hablando de posgrados. ¿Qué recomendaciones podemos entregar a las personas que nos están viendo para que puedan darle un buen manejo ellos mismos, o cómo pueden encontrar, digamos, empezar a trabajar eso que nos recomienda el doctor Barrio? Listo, ya sé que hay algo mal, pero yo ahí cómo hago, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me empiezo a mover en ese sentido? Bueno, hay un tema bastante importante, y es que la depresión o situaciones como la soledad o sentir ansiedad, estrés o cualquier otra sintomatología que pueda derivar en trastornos mentales mientras están cursando estudios, es importante que nosotros, tanto como estudiantes o como compañeros de estudio, podamos identificar la discapacidad social que pueda presentar alguien. Porque es muy común de pronto pensar que el tema de discapacidad se relaciona mucho con aspectos físicos, pero resulta que el tema de la depresión, el tema de la ansiedad, situaciones como la soledad pueden hacer parte de esa discapacidad. Y aquí juega un papel muy importante el tema de las redes de apoyo social. Yo creo, y algo que fue muy importante en mi vida cuando cursé el doctorado, desde que estaba en el segundo año, yo todos los días no quería continuar. Y si no hubiera tenido unos compañeros que me dijeran: esa no es opción, una jefe que me dijera: eso no es opción para ti en estos momentos,
de pronto otro hubiera sido el rumbo. Y poder convertir esos fines de semana en algo tan bonito. O sea, yo tuve que actuar antes, creo que hay que actuar antes de sentirse uno que necesita la motivación. No, uno debe actuar, debe buscar la forma de resolver eso que está mal. Y recuerdo que organizábamos unos grupos de trabajo y yo me sentía feliz después. Todos los fines de semana me iba para donde un compañero, entre otras cosas, la esposa preparaba una avena muy rica, que creo que eso me motivaba muchísimo. Las pequeñas cosas de la vida hacen que uno, cuando uno logra identificar algo, ¿no? Hace que uno pueda seguir adelante. Entonces, ella nos preparaba siempre una merienda, estaba tan atenta y nosotros trabajábamos todo el sábado completo. Y cuando desconocíamos un tema, íbamos donde otro compañero. Entonces, poder identificar en esos equipos de trabajo que sean efectivos, personas que se complementen. Y ellos me decían, la fortaleza que nosotros vemos en ti en la investigación, nosotros te apoyamos en otras asignaturas y podemos sacar adelante esto juntos. Entonces, poder ampliar el Zoom y ver que hay otras personas que también pueden estar dando la misma lucha que tú, pero de una forma diferente, es importante. Encontrar esas redes de apoyo social y con los estudiantes de pregrado que logren identificar compañeros con quienes puedan trabajar en equipos y que esos equipos sean efectivos, porque si tienes un equipo que no trabaja en el mismo nivel, vas a sentirte solo también y eso va a empeorar las cosas. Entonces creo que este es uno de los aspectos más importantes, buscar ayuda. Las universidades, todas las universidades tienen las áreas de bienestar y desde ahí hay servicios psicológicos que uno puede consultar. Entonces, si tenemos herramientas y si tenemos profesionales que nos pueden escuchar y nos pueden ayudar a encontrar en nosotros mismos esas estrategias para avanzar y sacar con éxito los estudios, hay que aprovecharlos. Carolina, no te escuchamos. Muchas gracias, se me olvidó poner el micrófono. Bueno, ya para ir cerrando el programa del día de hoy, al cual nuevamente les agradezco mucho la participación, los comentarios tan valiosos, compartir las experiencias, sobre todo estas anécdotas, también nos ayudan como a conectarnos mucho más con las realidades que vivimos. Empezando por mí, me parece que sería muy bueno como dar estas últimas recomendaciones sobre cómo afrontar temas de soledad mientras estudiamos, mientras compartimos espacios académicos con otras personas. Yo, digamos que quiero dar mi recomendación desde el punto de vista de ser profesora, realmente, y es que nosotros también como profesores, como instructores, tenemos la gran responsabilidad de abrir esos espacios que mencionaba el doctor Molina, y es que ya la gente no se conoce, ya la gente no interactúa, ya muchos de los trabajos y las actividades son online, entonces ya la gente no tiene por qué sentarse a hablar y discutir temas en vivo y en directo. Yo tengo una política en todas mis clases, sin importar la clase que sea, el tipo de tema, y es que en todas tienen que ser trabajos en grupo. Y eso para los estudiantes hoy en día es sacarlos de la zona de confort de la manera más horrible. Muchos de ellos sufren, algunos llegan al extremo en que definitivamente no pueden trabajar en grupo y bueno, me toca aceptar que hagan ciertos trabajos de manera independiente porque no logran, digamos, encajar con el resto de los miembros del equipo. Pero la mayoría terminan asumiendo que tienen que hacer un trabajo en grupo y por ejemplo una de las actividades que hacemos en mis clases es que tienen que, por ejemplo, juntos hacer un podcast. Algo como lo que estamos haciendo nosotros aquí juntos. Y eso es algo que para lo que no pueden usar ChatGPT, para lo que no pueden utilizar, a veces se sientan a leer, pero el hecho de que tuvieron que trabajar en grupo, sufrir, cómo es que me conecto, ve, ayúdame con esto, cuándo es que yo entro, muchos de ellos salen y me dicen, gracias por crear estos espacios porque ahora me siento más confiada o confiado en poder hablar con otras personas, hablar en público, interactuar con otros. Y yo les dije, mire, no hay grupo perfecto. No hay programa perfecto ni actividad. Yo por más que me dedique a diseñar un programa, una actividad muy, muy elaborada, muy interesante, también puede que no me la sepa todas. Pero si tenemos también algo que mencionaba el doctor Barrios, es
la tolerancia al error, es que somos humanos. Y si nos acostumbramos a lo que trae la inteligencia artificial, que es casi que perfecta, en que toda la gramática está absolutamente excelente al detalle, entonces al final estamos dejando de tolerarnos como humanos y generando también espacios para que la gente se sienta sola. Estamos aislando a otros y a otras donde dicen, pues que yo no escribo tan bien, es que yo no soy tan bueno presentando. Tenemos que permitirle a los estudiantes que intenten, que interactúen, que rompan esos miedos y que sepan que pues como humanos tenemos que seguir en contacto y no podemos trabajar todo el tiempo solos, aislados. También pienso que el tema del trabajo virtual, el trabajo remoto, también empieza a afectar esos temas. Entonces, es algo como lo que me gustaría dejar del lado mío, un poco como desde el punto de esta profesora. Andrés, ¿qué nos puedes contar a ese respecto que quisieras como comentar para cerrar ya esta discusión? Dos cosas. Una, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo tanto la doctora Kudris como el doctor Barrios de pedir ayuda. Y en las universidades hay, pero también ser astuto con la ayuda que se pide. A ver, me explico. Yo la primera vez que sentí soledad haciendo el doctorado, pedí ayuda en el centro psicológico de ayuda, no me acuerdo cómo se llamaba, donde estudiaba, y me fue muy mal. El psicólogo que me asignaron, pues no había empatía. Entonces, pero eso no me paró, o sea, yo seguí buscando ayuda hasta que encontré una ayuda que me sirvió. Y en la pandemia yo tuve una sobrecarga de trabajo y hubo un momento en que yo me bloqueé, yo no era capaz de trabajar. Y también yo busqué ayuda en el psicólogo que me daba el seguro de que yo pago acá y no me sirvió. Y una amiga colombiana que tiene un doctorado en psicología, no, una amiga colombiana me recomendó una amiga de ella que tiene un doctorado en psicología y empecé a tener sesiones y fui capaz. Entonces, buscar ayuda y buscar, o sea, y ser persistente. O sea, yo tengo un problema, necesito ayuda y voy a salir de él. Es un poco eso. Y lo segundo, como profesor, lo que tú dices es totalmente cierto y yo como profesor he hecho un cambio que me ha ayudado mucho. A mí me gustaba mucho hacer competiciones entre grupos y yo me di cuenta que eso generaba conflictos. Entonces, en lugar de hacer competiciones entre grupos, yo empecé a hacer proyectos de colaboración entre los estudiantes. Entonces, yo le digo a un estudiante, si ese otro te contesta bien, te doy la nota bien a vos. Un poco es, usted le enseña a él, se hace amigo de él, usted aprende enseñando, porque uno nunca aprende nada, también como cuando uno la enseña, y el otro también aprende porque va a aprender algo no solo desde el profesor, sino desde su compañero. Y eso me ha ayudado a generar cursos que la van mucho mejor que antes. Uno como profesor también tiene responsabilidad en el ambiente de cordialidad que hay en la clase. Y hay veces uno se equivoca mucho, pero otras veces también puede colaborar a que haya un ambiente más amigable que ayude a los que están en soledad a salir de ese estado. Gracias, Andrés. Doctor Barrios. No estamos escuchando. ¿Ahora sí? Sí. La primera recomendación es buscar ayuda y la segunda es no iniciar ningún tipo de tratamiento que creamos que puede servir. Y eso aplica incluso para personal médico. No automedicar, porque también se puede encontrar mucha invitación, mucha motivación a que la persona se automedique. Psiquiatras y psicólogos sin títulos encontramos cada 3 metros. Es una cuestión que hay un riesgo ahí grande. Entonces, por favor, no automedicarse. Eso ocurre mucho en el sector de la salud. Y aunque somos médicos y sabemos de medicina, tendemos a ser malos pacientes. Entonces, en el sector de la salud se ve más que haya la automedicación. Y bueno, desde el punto de vista, ya como en la práctica docente, recuerdo alguna vez que se me ocurrió que con un grupo que me escribieran el nombre y la firma en una hojita, y después los puse a que tenían que hacerme el trabajo a mano, y que ya sabía cómo era la letra, así que no aceptaba que saliera la letra de los hijos, y puse a que hicieran un trabajo ahí en grupo, en clase, y que me entregaran en una hojita a mano. Ahí no había normas APA, no había norma Vancouver, nada de eso. ¿Te imaginas todo, cómo tuvo esa gente que acomodarse en un momento dado? Usted veía a un muchacho leyéndole y a un señor de 40 y tantos, bueno, un joven de 40 y tantos contemporáneo conmigo,
escribiendo porque tuvieron que ponerse de acuerdo quién tenía mejor letra y tenían que coordinar con dictarle y el otro hacía el dibujito porque que ven el diagrama lo hago yo y como muy chévere, así como pasaba en la primaria. Entonces uno va generando como que esos espacios de trabajo colaborativo que permitan también que haya cierta camaradería, que compartan cosas y bueno, me fue bien poniéndolos a hacer los trabajos y que entregaran, que lo hicieran a mano, con bolígrafo, con lápiz, entregaran una hojita y lo que se validó fue el trabajo hecho y no la belleza, porque la verdad ningún trabajo quedó bonito, pero creo que lo que hicieron, la interacción sí fue bonita. Gracias, doctor Barrios. Doctora Kudris, ¿nos puede contar un poquito, como ya para cerrar, qué recomendaciones le deja a la audiencia para que sepan manejar la soledad y no dejarla llegar a un punto muy extremo, ¿no? De darle un buen manejo a esta sintomatología. Creo que podemos trabajar 4 aspectos importantes para cuidarnos. El estilo de vida, lo que tiene que ver con la alimentación, la higiene personal y del sueño, hacer actividad física. El apoyo social es importante, saberse rodear para poder lograr equipos altamente efectivos y gestionar las emociones. Y aquí hay un punto clave, buscar ayuda dentro que nos permitan generar estrategias hacia conseguir y gestionar mejor nuestras emociones para hacer frente a cualquier situación difícil por la que estemos pasando. Bueno, muchísimas gracias. Realmente que estas recomendaciones espero que le generen valor a toda nuestra audiencia, sepan que no son los únicos o las únicas que se pueden sentir solas o solos, incluso que pueden sentir momentos de depresión. Ya cuando, digamos, lo que yo puedo recolectar de lo que nos han comentado en este panel tan valioso es que si empezamos a sentir que esto ya es algo que nos pasa todo el tiempo, más horas de las que debería ocurrir, que ya estamos tomando 2 litros de café al día, fumando demasiados cigarrillos, de pronto hay drogas envueltas. A veces tenemos que entender que no podemos esperar que los demás nos traigan, nos cojan de la mano y nos lleven a buscar ayuda, sino que tenemos que tener un momento de reflexión. Yo pienso que muchas veces la inspiración para buscar ayuda para nosotros y nosotras es pensar en las personas que queremos, personas a las que les importamos. Yo estoy segura que todos y todas tenemos personas a las que, digamos, que aprecian lo que hacemos, para quienes somos importantes, y esa inspiración puede motivarnos a, déjenme, voy a buscar ayuda, mis hijos me necesitan, mi pareja, mis padres, de pronto hasta mis estudiantes, tengo que mejorar para poder dar lo mejor en el futuro. Entonces, muchas gracias al doctor Molina, a la doctora Kudris, al doctor Barrios por compartir estas experiencias con nosotros para poder aprender sobre estos temas, hablar abiertamente sobre sintomatologías que existen, no se aíslen por no hablar de ello. Busquen ayuda entre sus compañeros, en personas amigas, amigos, busquen actividades que les guste, como decía el doctor Molina, a veces nos gusta caminar, a veces nos gusta nadar, a veces nos gusta ver televisión, a veces hay alguien más al que le interesan esos temas, entonces no solamente nos aislemos, no busquemos las aplicaciones, las redes sociales como un escape rápido, inmediato para no mirar al otro, uno está ahí metido en el teléfono así y llega alguien y uno está en el teléfono para evitar ese contacto. No temamos a interactuar con otros, no tiene que ser que pues todo el tiempo estamos felices y dispuestos a tener amigos, por supuesto que no, pero también empecemos a abrir esos espacios donde nos comunicamos y nos conectamos con otros humanos. Les voy a contar pues que para cerrar que hemos lanzado nuestro canal de YouTube en Si Puedo, búsquenos como @SiPuedoColombia en YouTube, ahí tenemos no solo este panel, sino los paneles anteriores, los videos fáciles de acceder, fáciles de ver. También tenemos todos los capítulos de ¿Qué tal un doctorado y qué tal una maestría que hemos venido realizando? Ya completamos un año en nuestra primera temporada, donde el doctor Molina nos ha acompañado ya también como uno de los entrevistados. Entonces, los invito a que nos busquen, a que nos sigan, porque vamos a seguir trabajando en estos temas. Escríbanme, pueden contactarnos en Facebook, debajo de este video, qué otros temas les gustaría que conversemos en el futuro, si quieren hacer preguntas adicionales para nuestros panelistas, estoy segura que ellos y ellas les encantaría responder. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y nos vemos en la próxima oportunidad donde hablaremos de temas nuevos
en temas de salud mental en los posgrados. Hasta luego, saludo para todos. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Adiós. Chao.